Hola, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección Regional de Salud Piura, desde la Coordinación Regional de InfoSalud. Bienvenidos a esta sesión de telecapacitación que está dirigida al personal de salud. En esta tarde nos acompaña el doctor Genaro Ipanaque Chiroque, médico neurólogo del Hospital Santa Rosa, quien en un momento iniciará la capacitación. Indicarles que antes de empezar, por favor registren su asistencia en el link que aparecerá en el chat de Zoom y mantengan sus micrófonos apagados. El tema del día de hoy es síndrome de Guillain-Barré, diagnóstico, causas, síntomas y tratamiento. Damos inicio a la telecapacitación. Le damos el uso de la palabra a nuestro ponente, el doctor Genaro Ipanaque Chiroque. Adelante, doctor, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Sí, doctor, Hola. buenas tardes. Lo escuchamos. Buenas Bueno, tardes, doctor. qué bien. Bien, primero agradecer a la Dirección Regional de Salud y a los organizadores de este evento que han tenido a bien invitarme, ¿no? Con respecto a este tema que ya seguramente hay mucha información en la red, en la web, pero más que todo está abocado a la experiencia que nosotros hemos vivido en parte el año 2019 con el brote que tuvimos de Guillain-Barré y lo que está escrito en los libros, en la bibliografía, ¿no? Bueno, vamos a empezar. A ver. Bien, lo que se me ha solicitado, más o menos vamos a tratar de nosotros ver el contenido con respecto a la definición, causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Bueno, estos señores que ven en la pantalla, y ahí falta uno todavía, porque inicialmente este síndrome se llamó Landry-Guillain-Barré-Stroll. Al final, solamente se quedaron dos nombres, que es el síndrome de Guillain-Barré, cuestiones de la historia, y bueno, en algún momento por ahí alguien los quiere discutir, ¿no? Estamos teniendo problemas con la... Nosotros tenemos un sistema nervioso central y también nosotros tenemos un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, básicamente, y el sistema nervioso periférico son los nervios que ustedes ven ahí de azul, que yo siempre le digo a los pacientes que son como un cableado que tenemos, como unos cables que salen justamente de la médula, ¿no? Y en parte del tronco encefálico, que es el sistema nervioso periférico. Básicamente eso por hacerlo didáctico el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando hablamos del síndrome de Guillain-Barré, estamos hablando de una afectación del sistema nervioso periférico, ¿ya? Guillain-Barré es una afectación del sistema nervioso periférico y no tiene nada que ver aquí el sistema nervioso central. Si nosotros vemos en los libros de semiología, va a haber mejor dicho, toda la semiología del sistema nervioso periférico, ¿no? Con el déficit motor, con la falta de reflejos, etcétera, ¿no? Entonces, en vista del gráfico anterior, se define pues un problema de Guillain-Barré como una polineuropatía, ¿no? La afectación de varios nervios periféricos que predominantemente va a tener una consecuencia motora, una disminución de fuerza, ¿no? No hay Guillain-Barré si no hay disminución de fuerza, ¿no? Ese es algo que ya por ahí se dice en los médicos antiguos, ¿no? Es un problema inmunomediado, ya eso también se ha descrito, ¿no? Que tiene que ver mucho aquí la respuesta inmunológica que se da a diferentes tipos de agentes, que pueden ser microorganismos como son los virus,
como son las bacterias, también puede ser por diferentes circunstancias, por ejemplo, en pacientes con algún tipo de cáncer, como es el linfoma, inclusive en cirugías grandes, posteriores a esto se puede desarrollar un síndrome de Guillain-Barré y también está descrito el tema posterior a las vacunas. Es un déficit motor rápidamente progresivo, es progresivo. No puede haber un Guillain-Barré de un paciente que tiene 6 meses que poco a poco, en forma progresiva, ha ido disminuyendo su fuerza. Es algo muy rápido, es cuestión de horas, es cuestión de días en el cual vemos a los pacientes que llegan a la emergencia. Aproximadamente en las series americanas, las series europeas, se habla de un 15% de compromiso vulvar, es decir, de los nervios periféricos que salen del bulbo y que dan compromiso respiratorio. En general y en manera global, el pronóstico en un 80% es favorable. Esto es de una serie europea, es decir, donde hay un diagnóstico precoz, diagnóstico adecuado, que es a veces en lo que más nos demoramos, y también hay las condiciones. Hemos tenido un gran problema en estos días, en estos meses, en el Perú en general, por la falta de inmunoglobulina, que es el tratamiento, ya estamos adelantando algo ahí. Entonces, en las mejores condiciones, el pronóstico tendría que ser favorable en un 80%. Paciente con este trastorno es un paciente de estancia hospitalaria prolongada y también una recuperación, una rehabilitación prolongada. Bueno, este gráfico que es prestadito, que está en varias publicaciones mundiales, nos refleja lo que fue el brote el año 2019, ¿no? Guillain-Barré tenemos todo el año. O sea, en realidad todo se habla de 1 a 2 casos cada 100.000 personas. Eso es lo usual que hay. O sea, nosotros vemos Guillain-Barré siempre. El asunto es cuando hay un aumento inusual. Por decirles, según nuestra estadística, aquí en el Perú deberíamos tener entre 300 a 600 casos anuales, es decir, ese es lo normal, digamos, ¿no? Lo que tenemos. Pero en el año 2019, justo entre los meses de mayo y junio, en ese lapso nomás llegamos a tener 600 casos, ¿no? En prácticamente menos de 2 meses. Entonces ya es un aumento inusual que tuvimos en nuestro país. Esto es una estadística local aquí de Piura que nos prestó un amigo de epidemiología de la DIRESA, en el cual está justamente monitorizando, ¿no? Del año 21 por semanas, año 22, año 23, que en una semana llegamos a tener 3 casos. 3 casos, y esta es una estadística de aquí de Piura, ¿no? De nuestro departamento de Piura. Las causas. Se habla muchísimo de las causas, se habla muchísimo del Campylobacter, lamentablemente no se ha llegado a aislar en los brotes locales que hemos tenido aquí en nuestro país. De los casi 600 casos que se reportaron en esos meses en el brote de 2019, solamente en 12 pacientes se llegó a aislar el Campylobacter jejuni, ¿no? Lo cual pues es más o menos el 2%, que es bajísimo, ¿no? En series mundiales se habla del Campylobacter más del 40%, que sería el causante. Acá no se ha llegado a aislar, esto es los 12 casos que en el 2019 pudo aislar el Instituto Nacional de Salud. Bueno, se habla del citomegalovirus, del Epstein-Barr, del Zika, y aquí hay que tener un poco vamos a pausar un poco porque el Zika, como ustedes bien saben, es producido por el mismo vector que el dengue, ¿no? Y produce los mismos síntomas que el dengue. Sin embargo, hemos tenido muchos pacientes acá en la región que han tenido todos los síntomas del dengue, pero su resultado ha sido negativo para dengue, ¿no? Entonces, puede haber sido Zika, ¿no? Y eso quizá podría explicar esta situación. También vemos como reacción en pacientes con VIH y en COVID, inclusive en el COVID. En COVID y dengue no se ha llegado a un sustento científico preciso de que tenga que ver con Guillain-Barré, pero sí hay algo por asociación. Por incremento de casos de dengue y por incremento de casos de COVID, en esas zonas ha habido más Guillain-Barré que en otras zonas, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Por vacunaciones también, ya ese es otro capítulo, habría que hacer todo en exposición para ver vacunaciones por Guillain-Barré. Y como les mencioné al inicio, por cirugías, por determinados tipos de cirugías, después de estas cirugías, y en algunas neoplasias, como el linfoma, también se puede desarrollar este trastorno. Ahí habría que añadir, que no lo hemos agregado en esta diapositiva, también tiene que ver el embarazo. En el embarazo hay toda una serie de transformación, de una variación de la fisiología en las mujeres, y se ha llegado a detectar que en determinados trimestres, como el segundo trimestre, es que cuando hay más casos de Guillain-Barré. Los síntomas, eso ustedes lo van a encontrar en cualquier descripción ahora con la facilidad que tenemos de la web. Es una disminución de fuerza, lo que llamamos una parálisis. En el brote del 2019, el 68% tuvo una disminución de fuerza desde los pies hacia arriba, ¿no? Ascendente, ¿no? En la bibliografía se habla de variantes, ¿no? Una variante es que haya en vez de que haya una disminución de fuerza distal, como es en Guillain-Barré, puede haber una debilidad proximal, es decir, de la parte del tronco, de los muslos, o a la zona al inicio del brazo, ¿no? Pero en el brote que tuvimos en el 2019, que siempre vamos a hablar de eso porque es nuestra experiencia, hubo una debilidad descendente, es decir, desde los brazos hacia las piernas, en un 32%, lo cual es inusual para la tendencia mundial que ha habido, ¿no? Generalmente la debilidad descendente se considera una variante del menos del 20-15%, pero acá tuvimos un porcentaje 32% en el brote que ya hemos mencionado. Hay una variante que también, más que todo, es paradidáctica de Miller-Fisher, que no es otra cosa que la famosa triada de oftalmoplejía, es decir, alteración en el movimiento ocular, que es comandado por los nervios, obviamente, los nervios oculares, la ataxia que presenta el paciente y la reflexia, ¿no? Esa triada es la que se llama la variante de Miller-Fisher. Importante saber que hay una sensación de desequilibrio, que hay una marcha incoordinada. El paciente de Guillain-Barré típicamente al inicio es devuelto a su casa desde las salas de emergencia, porque solamente llega con una pequeña sensación de desequilibrio o una marcha incoordinada, así muy sutil, y el paciente lo regresan a su casa de las emergencias. Eso ya está publicado inclusive, ¿no? El adormecimiento en los dedos de la mano y los pies en forma simultánea es muy típico de Guillain-Barré, ¿no? Quizás lo vemos en otros trastornos como es la diabetes, en las neuropatías diabéticas, pero generalmente siempre es primero los miembros inferiores y después los superiores, pero que sean simultáneos es más de este trastorno que hoy día de hoy estamos exponiendo, ¿no? En la disminución de los reflejos o la ausencia total de los reflejos, estamos hablando de la hipo o la arreflexia, hiporreflexia o la reflexia, vamos a encontrar en estos pacientes porque esto es la clínica de alteración del sistema nervioso periférico. Cuando hay una alteración del sistema nervioso central con déficit motor, lo que vamos a encontrar es Babinski, que es el síndrome piramidal, y aumento de los reflejos. En el caso de Guillain-Barré, que es una polineuropatía, es decir, una afectación del sistema nervioso periférico, vamos a encontrar una disminución de los reflejos o una ausencia de los reflejos osteotendilosos. También se reporta que en el 50% de los pacientes puede haber parálisis facial, porque el nervio facial es un nervio periférico, tenemos un nervio facial derecho, un izquierdo, las famosas parálisis faciales también, como parte de estos cuadros se describen un 50%. El paciente también ya en forma menos frecuente va a tener dificultad para hablar, que es la disartria, y también dificultad para tragar los alimentos, ¿no? Que son nervios que salen del bulbo, de eso se habla de una afectación vulvar. El dolor de espalda y el dolor radicular, que es tipo, así como dicen las personas, de problema ciático, radicular, se ha descrito más o menos en la cuarta parte de los pacientes, ¿no? También
Otro de los signos es la taquicardia en reposo, ¿no? Un paciente que está acostado todo y se le ha descartado otro tipo de problemas cardíacos y continúa con una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca. También se puede encontrar disminución de la motilidad de los intestinos, que da lidio paralítico. En forma transitoria puede haber un problema con la función de la vejiga, ¿no? Tanto en lo que es la retención urinaria, ¿no? Por ejemplo. Más o menos la tercera parte de pacientes con Guillain-Barré por problema ya respiratorio, de insuficiencia respiratoria, se les va a tener que intubar, o sea, pasa a una unidad de cuidados intensivos, y esto sucede generalmente entre el día 6 a 8 de iniciados los síntomas, ¿no? Ahora, es raro, lo mencionaba anteriormente, de que un paciente por encima de las 4 semanas siga progresando en tratándose de un síndrome de Guillain-Barré. No es un paciente de semanas, de meses, ¿no? Es un paciente que progresa en tiempo muy corto, ¿no? Bueno, cuando evaluamos fuerza, por ejemplo, esto seguramente ya se acordarán ustedes de la parte de la universidad, la famosa maniobra de Barré. El paciente se le hace levantar los brazos a la altura de los hombros e inclusive a veces se le dice que cierre los ojos y que se mantenga ahí por 30, 60 segundos. Si un brazo puede caer o los dos, a eso se llama claudicación, podemos estar ante una disminución de fuerza. En miembros inferiores se habla de la famosa maniobra de Mingazzini, que es también para probar la fuerza en los miembros inferiores. Se coloca al paciente tal como está ahí. A veces lo hacemos con la mano en el abdomen, las dos manos en el abdomen, y esperemos por un tiempo, medio minuto, un minuto, si los pacientes empiezan a cansarse o a sentir fatiga o simplemente no toleran esa posición. La escala de Hughes, que se ha usado para catalogar un poco qué tan discapacitado está el paciente que tiene este problema de Guillain-Barré, toda esta exposición se la podemos enviar para que ustedes la vean. Es un tema netamente didáctico, donde el paciente, pues a partir del grado 3, en el cual ya no puede caminar ya solamente con ayuda, ¿no? Unos 10 metros, 4 que está confinado a una cama, una silla y no puede caminar, ya el 5 requiere problema respiratorio, el paciente empezó a hacer insuficiencia respiratoria, ¿no? Esa escala la utilizamos en el hospital más o menos para catalogar cómo van los pacientes. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es netamente clínico al inicio. Al inicio no hay que tomar ningún tipo de examen en los primeros días de iniciado el cuadro. Es netamente clínico. Yo he tenido la oportunidad de evaluar pacientes que llevan 2 días, 3 días bueno, que todavía no son catalogados como Guillain-Barré, pero yo lo he encontrado con resonancia, con una serie de exámenes que realmente, bueno, no venían al caso. Pero el tema es clínico. Tiene que haber una disminución de fuerza para que haya Guillain-Barré. Si no hay disminución de fuerza, no podemos hablar de Guillain-Barré. Lo que sí es cierto es que los mareos, ese tema de los mareos, siempre a veces como que nos saca del cuadro, de lo diagnóstico, por eso hay que tener mucho cuidado. Un paciente con mucho mareo, después hay que evaluarle la fuerza con las maniobras que acabamos de ver en las diapositivas anteriores y probarle fuerza proximal, fuerza distal, por ejemplo, decir que nos aprieten los dedos, ¿no? Con las manos y que nos presionen con el pie, ¿no? Como que acelera el paciente y después como un gancho a nivel de una flexión del pie. Y obviamente, y ver si hacerlo caminar al paciente, a ver cómo camina y ver si hay una disminución de fuerza en los miembros inferiores, una disminución de fuerza sutil inicial. La electromiografía y la velocidad de conducción, porque ese es el nombre del examen. Muchas veces se dice electromiografía, ¿no? El procedimiento se llama electromiografía y velocidad de conducción sensitivo-motora. Ese es el nombre completo del procedimiento que hay que solicitarlo. Generalmente, después de las promedio de 2 semanas.
Se habla, hay estudios en los brotes que han habido que se ha hecho antes, ¿no? Se ha hecho a la semana, dependiendo de la complejidad y dependiendo qué tan complicado esté el paciente, ¿no? Eh, en los libros que ustedes van a probablemente ver de otras realidades, en Europa, en América, en otras zonas, van a encontrar que generalmente es un problema desmielinizante, ¿no? Desmielinizante en su gran mayoría, casi 80%, pero en el brote que tuvimos en el 2019, tuvimos un compromiso axonal del 70% que va contra toda la bibliografía. Creo que es algo que tenemos que mencionar. La punción lumbar también se debe realizar en promedio en 2 semanas, porque es lo que demora en darse lo que se señala ahí, que es la disociación, es decir, el aumento de proteínas con la conservación del número de leucocitos, ¿no? Leucocitos normales en el líquido cefalorraquídeo, con un aumento de proteínas, con una proteinorraquia. Eso se da en las primeras semanas en la primera semana en menos del 50% de pacientes, y en la tercera semana de la enfermedad hasta 75% de pacientes le podemos encontrar esa disociación. Pero también hay un 15% de pacientes que podemos encontrar leucocitos aumentados en el líquido cefalorraquídeo. Esos son los hallazgos que se han encontrado. Bueno, la electromiografía, tuvimos el momento de ser famosos porque hicimos una campaña gratuita con nuestros equipos. Yo en forma privada hago electromiografía ya casi hace 20 años, y en el brote, bueno, teníamos que poner nuestro granito de arena. Hicimos electromiografías a muchos pacientes. Al enterarse de eso, mis colegas de Lima, como el doctor Fran Aquino, que se encuentra ahí en la otra foto, que es neurofisiólogo, vino a ayudarnos. Hicimos muchas electromiografías aquí en Piura y en el hospital de Sullana. El costo de una electromiografía, si tuviera que habérselo hecho el paciente, bordea los 900.000 soles. Nosotros les hicimos ad honorem, pues, ¿no? Tendríamos que colaborar con algo ante este brote que tuvimos, ¿no? Es más, hicimos más electromiografías, mejor dicho, que es la institución, el MINSA, que hizo, es alumno hizo, ¿no? No, a pesar de que ellos tienen electromiógrafo en su institución. Bueno, ¿cómo nos podemos confundir con el diagnóstico? Ese es un tema que creo que es importante. Habíamos hablado en nuestra primera diapositiva del sistema nervioso central, de la médula, ¿no? Las mielopatías, la afectación de la médula puede confundirnos con Guillain-Barré, pero la característica de la mielopatía es que va a haber un nivel sensitivo, es decir, en determinada zona metámera el paciente no siente los estímulos táctiles dolorosos. Hay un nivel, ¿no? Hay aumento de los reflejos. En vez de haber arreflexia, hay un aumento en los reflejos, y generalmente hay el signo de Babinski, que es un signo de piramidal en los miembros inferiores. Y si la mielopatía es más alta, a nivel cervical, por ahí vamos a encontrar un famoso signo que se le llama el Babinski de miembros superiores, más conocido como el signo de Hoffman, con H. Hoffman, que en algún momento quizá lo podemos discutir. También se puede confundir un Guillain-Barré con un problema de la raíz de los nervios que sale de la zona lumbar, lumbosacra, o también discopatías o hernias que tenemos a nivel lumbar, que comprimen las raíces y producen alteración de los nervios periféricos en este caso más en los miembros inferiores, pero también hay discopatías, hay radiculopatías en los miembros superiores cuando hay un problema a nivel cervical, ¿no? Esto es bastante frecuente en la confusión, ¿no? Y la miastenia, que también da disminución de fuerza, pero como ustedes bien saben, tiene que ver mucho con el tiempo, con el transcurso del día, ¿no? Es decir, el paciente amanece bien y a medida que va pasando el día va disminuyendo su fuerza, ¿no? Amanece bien, pero va disminuyendo la fuerza, se caen los párpados, hace la famosa ptosis palpebral, y inclusive el paciente puede empezar a hacer una oftalmoplejía, o sea, ve doble, ¿no? La diplopía, por debilidad de los músculos, en este caso auricular de los párpados, ¿no? Hay más entidades que pueden considerarse en diagnóstico diferencial, pero no, teníamos que aquí mencionar los más importantes.
El tratamiento ya muy conocido con inmunoglobulina que estuvo escasa y sigue escasa. Tuvimos ahí muchas comunicaciones para tratar de encontrar algunas ampollas. Aquí en el hospital de Sullana, al final se descubrió que habían más de 70 ampollas, que creo que por ahí también algo nos apoyaron. La plasmaféresis que ya se está haciendo en nuestra zona, en el Hospital Santa Rosa, en el banco de sangre que está bastante implementado de hace un tiempo, con la ayuda de la doctora Carlos, que estuvo disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Gracias a ella se pudo hacer, hay que reconocerlo, la plasmaféresis. La inmunoglobulina, que generalmente viene en una presentación de 5 gramos por frasco, el cálculo es 0.4 gramos por kilo, ¿no? Esta inmunoglobulina se aplica durante 5 días con el paciente hospitalizado, y obviamente también tiene sus efectos adversos, ¿no? Como todo medicamento, puede haber fiebre, puede haber escalofríos, dolor muscular, enrojecimiento, náuseas y cefalea sobre todo, pero todo eso puede ser manejado con sintomáticos. La plasmaféresis, que bueno, ya eso es un cálculo de recambio, ¿no? Se extrae sangre, se divide extracorpóreo la sangre con el plasma y se vuelve a incorporar la sangre al organismo, pero con un plasma nuevo, ¿no? O que se llama plasma de reemplazo. Este es un procedimiento que hemos hecho bastante. Bueno, yo no lo he hecho, lo ha hecho la doctora Carlos, que es la jefa del Banco de Sangre del Hospital Santa Rosa. Lo complicado acá es de que hay que colocarle al paciente hay que colocarle un catéter central. Entonces las complicaciones aquí de la plasmaféresis más vienen por la complicación del catéter, que muchas veces se pueden formar hematomas en esa zona, y también es una puerta de ingreso para microorganismos en la colocación de este catéter, como ya es sabido, ¿no? Bueno, algo preocupante que dijo el doctor Ciro Maguiña, que es infectólogo muy reconocido en nuestro país, que puede ser discutible, pero dijo con respecto al brote actual, ¿no? Estamos en 2023, dijo que la presencia de este brote se da en el contexto de pobreza, hacinamiento y malas condiciones higiénicas, que es lo habitual en el norte del Perú, donde se concentraron ¿no? las regiones más destacadas en el brote del 2019 y donde se concentra ahora en el 2023, ¿no? Es como para pensar un poco de nuestra realidad, ¿no? Bueno, aquí en el Perú, ya está demostrado que solamente lo que tiene continuidad en el tiempo va a tener un poco de éxito. Eso lo hemos visto con el sol, ¿no? En las noticias que el sol peruano está, digamos, bastante respaldado. A veces no necesitamos cambiar dólares para ir fuera del país porque el sol nos respalda. Y eso se debe a la continuidad que ha tenido el Banco de Reserva con el personal que trabaja. A pesar de los gobiernos que han sido cambiados, ellos se han mantenido el personal. Yo creo que eso tiene que de alguna manera suceder en salud, porque vamos teniendo muchos cambios de autoridades por todos lados, a nivel nacional, a nivel regional, pero no hay una continuidad y eso es preocupante. En vista de esto, el año 2019, 65 neurólogos nos pusimos de acuerdo, nos rebelamos, hicimos nuestro grupo, que hasta ahora continuamos, que se llama Neurólogos Guillain-Barré. Coordinamos muchas cosas a través de este grupo, a nivel científico, a nivel de tratamiento, a nivel donde hay inmunoglobulina, donde puedan hacer plasmaféresis por nuestros pacientes para tratar de manejar estos temas. Lamentablemente no tenemos ninguna potestad logística, ni presupuestal, ni nada, pero bueno, algo estamos haciendo por este problema. Bueno, este es mi número telefónico y mi WhatsApp. Ya al final de esta exposición, ofrecérselos porque, si bien es cierto, no voy a poder contestar sus llamadas, pero sí un mensaje de texto lo más sucinto posible o un audio con respecto a estos pacientes, con todo gusto podemos en algún momento del día responderles con respecto a este tema de la parte neurológica. Ya lo estamos haciendo con todos los médicos de emergencia y tienen mi WhatsApp.
del Hospital Santa Rosa, y otros colegas y exalumnos y exinternos que han pasado por el hospital siempre me envían mensajitos y todo, en lo posible se les contesta, ¿no? Bueno, finalmente, este es un pensamiento que el autor todavía no lo encuentro, pero que dice, lo bueno del estómago es que avisa cuando está vacío, al contrario del cerebro, ¿no? Siempre hay que estar aprendiendo, cada vez más. Espero que con esta exposición algo les haya ayudado. Yo creo que también voy a aprender muchísimo de ustedes, si hay en las preguntas, en los comentarios, que ustedes crean conveniente, ¿no? Bueno, esta es nuestra diapositiva final, pero no se han dormido, porque la hora es poco difícil. Este es el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, donde está la iglesia, el templo, donde van todas las monjas que trabajan ahí en el instituto. Y alrededor es el templo del saber de nuestro instituto, donde con mucha nostalgia vemos ahora donde hemos egresado. Y al fondo, ¿no? Famoso Cerro San Cristóbal, son nuestros pacientes iniciales que vienen, gente de bajos recursos económicos. Muchas gracias por la atención. Espero haber colmado sus expectativas y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, doctor Genaro Ipanaque Chiroque. Felicitaciones por su ponencia en el día de hoy.